Bienvenidos a otro encuentro con los hacedores del Teatro de Cámara de Citibel. Hoy tenemos el orgullo, el placer enorme de encontrarnos con el maestro Alberto Portugués, que además es docente, chef, master teacher, concertista, etcétera, etcétera. Filántropo, no me quería olvidar de eso. Eh, No sé, ¿eh? no sé, filántropo, ¿por qué? Porque por la parte de tu personalidad que está enfocada a la lucha contra el armamentismo y Ah, amante de la humanidad. amante de la humanidad. Ese. ¿Eh? No, yo tenía en mi idea de la filantropía era de una persona muy rica que da dinero para ayudar a alguna causa. Por Claro, eso me claro. decía que no corresponde. Bueno, Pero pero lo que vos hacés es bastante más importante que eso, no, por lo menos. espero. ¿Eh? Sí, espero. Eh, bueno, pero ya vamos a volver sobre ese punto. Me gustaría que empecemos por el lado más, que por ahí más se te conoce, eh, o que primero se te conoció, por decirlo de algún modo, en el ámbito artístico, ¿no? Que es precisamente tu vínculo con el piano. Tengo entendido que empezaste muy chiquito a tocar, de muy pequeño a leer. A leer no, tocaba de oído desde los 2 años y medio, 3 años, nada más porque había un piano en casa y tocaba así. Pero empecé a estudiar a los 6 años y medio. Ahí aprendí a leer A la leer, música. a los 6 años y medio ya leías música, Sí, aprendí. empezaste tocando en tu casa. Tocando de oído, pero con una profesora a los 6 y medio. Ahí aprendí a leer música, Eso fue cuando vivías acá en La Plata. en La Plata. Bien, porque por el año 60 ya empezaste a, a extender tus horizontes y fuiste para el lado de Sí, Europa, ¿no? pero en La Plata estudié con esta profesora muy buena, Rosa Giuliano, hasta que tenía eh, 12 años o 13. Y después seguí en Buenos Aires. Seguiste en Buenos Aires Sí, con el maestro Scaramuzza, Vicente con Vicente Scaramuzza, Escaramuz. maestro italiano que se radicó aquí en Argentina y estuve con él y hasta que me mudé a Europa. ¿Tuviste oportunidad de estar en el concierto homenaje que se le hizo? Yo toqué en ese concierto, en el Colón, sí, toqué, sí. Bien. Vine especialmente. Recuerdo que estaba muy cansado porque tenía un concierto el día anterior en Inglaterra. Y del concierto fui al aeropuerto y viajé toda la noche. Y me llevaron directamente del aeropuerto a probar el piano y después fui a dormir un poco y después toqué. Valió la pena el raíz, Sí, supongo, ¿no? seguro. Bueno, y también me contabas que estuviste siendo como una especie de embajador musical o cultural en Alemania a partir de una iniciativa de la universidad. Sí, cuando terminé el Colegio Nacional, entré a la universidad, pero hice nada más que unos años, unos meses, porque después ya me mudé al año siguiente a Europa y ahí me dediqué nada más que a la música. Y a trabajar también en cualquier cosa para mantenerme. Y, Bien, a partir del año 67, digamos que hiciste base, por decir de algún modo, en Gran Bretaña, sí, ¿no? estuve en Suiza del 60 al 67. Y a partir del 67
La base es Inglaterra. Y de ahí, como me explicabas vos, una vida itinerante, digamos, ¿no? Sí, esa es la vida porque es así en la música solista. Si uno trabaja en una orquesta es diferente porque una orquesta hace giras también, pero está más bien siempre en la misma ciudad, basada en la misma ciudad. En cambio, los solistas van cambiando. Las orquestas tienen solistas invitados, las sociedades de conciertos también no invitan siempre al mismo, porque el público también quiere cambiar, variar, escuchar otros. Claro, claro. Distintos intérpretes. Sí, sí, la vida esa de solista es muy itinerante. Muy itinerante. Sí, pasa también por ahí con los cantantes de ópera, por ejemplo, que a la gente que sigue la ópera le gusta ver por ahí, tener la posibilidad de haber visto varias versiones, sí, ¿no? De Carmen, claro, por ejemplo, claro. Y con distintos solistas y demás. Exacto. Tu repertorio es amplísimo. Te abarca, digamos, desde lo barroco hasta lo contemporáneo. Hasta lo muy contemporáneo. Hasta lo muy contemporáneo, sí, ¿no? Sí. Y vos me contabas que hay como un placer en cada uno, que te costaría mucho definirte por un favorito o por un destacado, digamos. ¿Por qué no nos explicás un poco cómo es eso? Bueno, es que cada genio de la música tiene su personalidad, tiene sus cualidades, tiene su mundo y son tan diferentes uno de otro, de Bach a otros barrocos como Scarlatti o Rameau o Soler en España o Seixas en Portugal. Son todos de la misma época, pero muy, muy, muy diferentes. Incluso si son del mismo país, como en Francia tenés Couperin y Rameau, y hay otros más. Son todos muy, 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 muy diferentes. Y en la música romántica también. Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, son todos fantásticos, todos genios, pero todos muy diferentes, ¿no? Es imposible comparar uno con otro. A veces, naturalmente, los compositores entre ellos se influencian y uno puede a veces notar cosas de uno en el otro, pero en general tienen esa personalidad tan fuerte, que los hace tan diferentes de todos los demás. Cada uno es así. Entonces es difícil decir cuál es mi favorito, porque en el momento en que estoy tocando Schumann, él es mi favorito. Y cuando estoy tocando Schubert mi favorito. Cuando estoy tocando Beethoven es mi favorito. Es así. Bien. Hablábamos también de la genialidad que implica poder haber hecho con el mismo instrumento, con las mismas octavas, con las mismas notas, con las mismas claves, con tantos matices, con tantas diferencias de carácter, de timbre. Sí, perdón, por favor. Iba a decir, si tocas una obra de Scarlatti, una obra de Beethoven, una obra de Chopin y una obra de Debussy y una obra de Ginastera, en realidad es como si estuvieses tocando 5 instrumentos diferentes, porque cada uno lo hace sonar de una forma diferente. Y también se tocan de una forma diferente. Desde la técnica, claro. la posición de las manos,
el peso del brazo, el uso de los pedales, es todo diferente, porque son todos colores y emociones diferentes, con el mismo instrumento. Ahí, bueno, precisamente parte también de la capacidad de interpretación de la obra, no en cuanto a ejecución, sino de internalización y de Sí. comprensión de por ahí de inmiscuirse un poco en el pensamiento y en los sentimientos del autor, Y interpretarlo, claro, eso es lo que hay que hacer. los colores, ¿no? Y Claro. eso, bueno, es radicalmente por ahí lo que distingue a los concertistas, a los pianistas, a los que ejecutan o a los que Sí, interpretan sí, desde el sí. hacer, porque por ahí algunos son técnicamente muy buenos, pero le falta, como que le falta vida, ¿no? Y sí, eso ¿Eh? puede pasar, puede pasar. Eh, y algunos que, bueno, que por ahí requieren de lo que conocemos vulgarmente como más virtuosismo, ¿no? Ujú. Más, vos recibiste un premio en Ginebra, Sí, al virtuosismo, sí, ¿no? sí, sí. Sí, se llama así el concurso, lo organiza el Conservatorio de Ginebra y se hace en 3 etapas. Primero hay que pasar el examen de música de cámara. Si esa etapa no la pasaste, entonces no podés hacer las Avanzar a la siguientes. próxima. No. Entonces esa es la primera. Porque en realidad se llama concurso de virtuosismo, pero es un concurso de música. Entonces hay que demostrar la capacidad musical y una forma muy fácil de descubrir si la persona es músico o no es a través de la música de cámara. Y entonces por eso ponen ese examen primero. Y después de eso se hace un recital y después de eso pasa hasta la prueba con orquesta. Hay que tocar con la orquesta ahí en Ginebra de la Suisse Romande, que es una orquesta muy buena. Y después de eso, sí, el jurado entonces decide quién recibe el primer premio, segundo premio, tercer premio, etc. Bien. Eh, Podemos decir que recorriste el mundo, ¿no? Sí, Tocando en música muchos países. solista, acompañando orquestas. Sí, sí, sí. Hice casi 60 países que visité para tocar y por lo menos en la mitad de ellos también para dictar cursos. Eh, Vos estuviste o estás actualmente, no sé, con una actividad de masterclass, ¿no? No, ahora en este momento no, porque como toda la enseñanza es individual a través de De las las, computadoras. claro, Sí, se hace porque no se pueden hacer cursos presenciales. presenciales. Sí. Así que esa actividad Sí, esa actividad lamentablemente está entre las cosas que eh, quedaron. hay algunas formas, creo, técnicas bueno, se puede hacer que varias personas estén escuchando, cada uno desde su casa, al que toca y al que enseña. Pero yo no las he hecho solamente clases directas con el alumno. Desde mi punto de vista, toda esta cuestión de las redes, los medios digitales y demás han venido a salvar un poco, como se dice en casa, las papas, ¿no? ¿Sí? Pero no, digo, no tengo ninguna duda de esto que decís vos, que poder tener un ida y vuelta con el alumno y demás no tiene comparación con lo que se No, puede hacer claro, absolutamente, absolutamente. a través de los medios, No, ¿no? no, no. El contacto así directo no se puede reemplazar.
percibir la sensibilidad en la interpretación, Todo. sí, todas las devoluciones que uno puede hacer, Sí. me imagino que debe ser, bueno, Además para mostrar también, para mostrar más cosas. Eh, Cuando uno está, además, con el alumno, ahí uno al lado de otro, se pueden mostrar cosas que instantáneamente se entienden, pero a través así, la distancia, a través de las cámaras, no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. Es claro, es claro. Es tan importante, tan o más importante lo que llega, ¿no? Que lo que se puede transmitir. Claro, Y bueno, claro. seguramente que de lo presencial es un abismo de diferencia. Sí. También te has dedicado a difundir bastante la música argentina. Sí, siempre. Varios compositores he interpretado y enseñado y hecho, ¿cómo se dice?, estrenos de varias obras. Obras que a lo mejor no todas eran estrenos en Argentina, ya se habían tocado, pero estrenos en Europa En otros países, o en claro. Estados Unidos. Sí. Interesante Sí. eso, ¿no? Llegar y con el primer traje a lugares donde nunca se había estado. Además, tuve el gusto también de intervenir en la organización del debut en Inglaterra de Astor Piazzolla. Así que eso también de eso me siento muy orgulloso. Contanos Se hizo un poco cómo fue. Bueno, fue que me encontraba para cenar en Ginebra con Ginastera, con Alberto Ginastera. Y Alberto me dice, cuando llegué de Londres, lo llamé por teléfono, y Alberto me dice, mira como Aurora, la mujer de él, Aurora Nátola, su segunda esposa, no se sentía bien y que íbamos a comer a un restaurante, él y yo. Pero me dice, está en este momento en Ginebra un ex alumno mío que está nada más que esta noche, así que si no te molesta, le digo que venga a comer con nosotros porque lo quiero ver también. Y bueno, fue así que lo conocí, cenamos los tres. Y después yo le pregunté a Astor, ¿cómo es que tocas tanto en Francia y en Italia, en Alemania, en Estados Unidos? Digo, pero nunca tocaste en Inglaterra. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no me invitaron? Me dice, no es porque no quiera. Sencilla, claro. Entonces le pedí que me mande una grabación y esa grabación se la llevé al director de un teatro y le dije que lo escuche. Y a los pocos días me llama por teléfono y me dice, sí, lo quiero este conjunto, eran 5 músicos, quiero tenerlos en el teatro. Así que los puse en contacto entre ellos dos y así se arreglaron. Después se hizo la fecha y así. Me acuerdo la comedia que fue la llegada, porque el embajador en ese momento me dijo, Alberto, me dice, por favor, decirle a Piazzolla y a su conjunto que el día anterior, iban a hacer 3 conciertos, un jueves, viernes y sábado, pero llegaban el miércoles a Londres. Me dice, por favor, que no se comprometan con nada el miércoles a la noche, porque quiero hacer una recepción en la embajada, una cena para mucha gente,
que son toda gente que invité al día siguiente, a la función del jueves, a la primera función, porque el teatro había dejado a la embajada que inviten a todos los que quieren ese día, y ellos vendían entradas para las 2 funciones siguientes. Me dice entonces que quiero invitar a todo el cuerpo diplomático de todo el mundo y que te conozcan. Entonces, en esa época, claro, no había teléfono celular, y yo llamaba a la casa de Astor y no contestaba. Así que yo todos los días le tenía que decir al embajador, todavía no pude hablar con él porque no contesta el teléfono. En esa época no había contestador telefónico tampoco. Claro. Entonces, finalmente, el día que tenía que llegar, me llama por teléfono desde el aeropuerto. Dice, aquí estamos, llegamos ahora. Pero habían llegado de Italia, cuando en ese momento ellos vivían en Francia, pero habían estado de gira en Italia, y claro, yo no podía comunicarme, y él tampoco sabía que yo lo estaba buscando. Claro. Entonces le dije, mira, que esta noche, y él dice, dice, encantados, pero era junio, algo así, y hacía calor, y habían venido nada más que con el uniforme del concierto, pero después estaban en vaqueros y zapatillas, y me dicen, no tenemos ropa como para ir a la embajada. Y entonces yo le digo, bueno, le di la dirección del hotel, y digo, andate al hotel, y después, y yo mientras tanto hablo con el embajador, y después te cuento. Entonces hablé con el embajador, y el embajador me dijo, que no importa, que vengan como están. Entonces lo fui a buscar al hotel, y a él y a su mujer que había venido con él, y lo llevé a la embajada. Y cuando se abrió la puerta, estaba el embajador en camisa, cosa que nunca en la embajada se había visto, un embajador en camisa y sin corbata, así, ¿no? Después entramos y adentro estaban todos los hombres. Él les había hecho sacar el saco a todos, para que estén todos en camisa. Sí. Así que fue como una fiesta familiar. Sí, se relajó, digamos, el protocolo para... ¿Qué gesto? Claro, ¿no? para que se sientan para que cómodos. No se sienta, claro, exactamente. Claro. Muy bien, muy buen gesto. Muy bien. Eso es diplomacia. Sí. Hablábamos hace un rato de la segunda mujer de Alberto Ginastera. Sí. Vos después trabajaste con ella, grabaste. Sí, desde que ella ya vivía en Ginebra, cuando yo fui a estudiar, a vivir ahí. Estaba casada con un suizo, que era bastante mayor que ella, y después él falleció. Ella estaba viuda, y Ginastera se había divorciado aquí de la primera mujer, y ya se conocían de la juventud, pero se unieron y se casaron, y entonces Ginastera se fue a vivir a Ginebra. Y después, cuando grabé la integral de la obra para piano de Ginastera, hice la integral para piano solo, pero también toda la música de cámara con piano, que son las obras para violín y piano, para violonchelo y piano, las canciones y el quinteto para piano y cuarteto de cuerdas. Y todas las obras para violonchelo y piano las hice con Aurora. También tuviste una relación especial con una mujer especial, ¿no? Como Marta Argerich. Marta, sí. Ahí la conocí ahí, en Ginebra, porque ella también vivía ahí.
Fue una serie de casualidades porque cuando llegué tenía que alquilar un cuarto en una casa que me permitiesen estudiar el piano y Marta alquilaba un cuarto en esa casa. Pero justo hace unos días que la mamá de Marta, que vivía en Austria, se había mudado a Ginebra y había alquilado un departamento. Y Marta se había entonces mudado para no seguir pagando alquiler en esa casa. Estar con su mamá. Se mudó con su mamá. Y entonces justo quedó ese cuarto vacante y lo alquilé yo. Y bueno, después nos vimos bastante cuando ella estaba en Ginebra y a veces tocábamos a cuatro manos y después ya muchos años después tocamos varias veces juntos a cuatro manos y a dos pianos. Este año justamente teníamos que tocar dos conciertos en agosto, uno en Londres y otro en Oxford, y se cancelaron por la pandemia. Todo lo que perdimos, Sí, ¿no? Este año. sí, todo, sí. En todos los sentidos, ¿no? Muchísimos conciertos, yo perdí muchos conciertos y cursos. Sí, sí, sí. Con Marta también emprendiste una aventura, ¿no? Si te hablas del restaurante, sí. Eso se fue una aventura. Fue muy divertido, pero al mismo tiempo fue una locura. Porque imagínate, Marta vive, bueno, en ese momento estaba basada en Bruselas. Y yo en Londres, pero tenía que también dedicarme al piano, porque tenía conciertos y grabaciones. Justamente los 3 discos con la integral de Ginastera y otro disco con mucha música para piano de Rossini, que es preciosa, riquísimo, que no se había grabado antes. Grabé ese mismo año que abrimos el restaurante. Y claro, a mí me encanta cocinar y me encanta inventar recetas. Y tenía naturalmente la gente en la cocina a quien les mostraba todas las recetas como para que el restaurante pudiese funcionar cuando yo no estaba, porque yo seguía viajando por los conciertos. O a veces estaba en casa, pero tenía que estudiar, no podía ir al restaurante. Entonces fue una catástrofe económica, porque al no estar ahí presente todo el tiempo, había, como en todos lados, empleados que robaban, y que robaban plata, que robaban carnes y vinos y de todo. Fue terrible. Así que tanto Marta como yo perdimos mucho. Eso no, prefiero olvidarlo. Nunca pierde vigencia eso de que el ojo del amo engorda al ganado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero tu placer, tu gusto, tu inclinación por la cocina y por cocinar. No, eso sí, porque igual tengo que comer, así que no tengo más remedio. Pero digo, lo cultivás de alguna manera que va un poco más allá de la subsistencia o de... Bueno, siempre tengo curiosidad por aprender cosas nuevas. Me gusta mucho un poco por los viajes que he hecho también, y hoy en día, incluso sin viajar a ningún lado, tenés en Londres restaurantes de todos los países del mundo. Claro, la globalización. Entonces claro, conocés, y ya en Ginebra, como estaba ahí las Naciones Unidas, conocí gente de todo el mundo, e incluso tenía ya en el mismo conservatorio de música
compañeros que venían de muchos países, así que cuando nos juntábamos para comer, cada uno cocinaba algo de su país. Y después los diplomáticos de las Naciones Unidas, imagínate, conocí así, sin salir de Ginebra, comí mucho comida japonesa, china, africana, rusa, finlandesa, de todo, porque estaban ahí la gente de todo el mundo trabajando. Un paladar. Sí, sí, sí. Y yo ya estaba acostumbrado un poco a la variedad porque soy argentino y en mi casa se comía mucha comida argentina. Pero claro, en Argentina está también la comida italiana y española, que por toda la gran inmigración que hubo, pero al mismo tiempo mi familia venía de Europa Oriental, de Rumania, Rusia, Polonia. Entonces en mi casa siempre se comió una forma muy internacional. Pues a mi madre, que le gustaba también cocinar, buscaba a veces recetas inglesas, francesas, y así que siempre ya estaba acostumbrado, digamos, A distintos a sabores y a muchos muy diferentes claro. sabores, diferentes técnicas. Es un poco como te decía antes, que con las mismas 88 notas del piano se puede crear tantos mundos diferentes. Es lo mismo en la cocina, porque tenés un bife es un bife, y un pedazo de salmón es un pedazo de salmón en cualquier país del mundo. Pero ese mismo ingrediente se transforma en tantos sabores diferentes Sí, por tiene tantos la matices, técnica claro. nacional que hay de cada país, que los trata en forma diferente. Un vegetal, una fruta, todo. Un condimento, Todo, una manera los condimentos, de todo, cocinarlo. todo. Leí que te atribuyen una frase o un pensamiento que me encantó, espero que no sea apócrifo, pero que algo así como que tu pasión por la cocina y por la música, digamos que en definitiva radican en que son dos formas de hacer felices a las personas. Sí, sí, yo creo eso. Justamente cuando era adolescente aquí, y estaba estudiando música, pensaba, ¿voy a hacer música o voy a ser médico, a estudiar medicina? Porque lo que yo quería era hacer algo por la humanidad. Y, y en realidad en ese momento lo que más me atrajo de inclinarme por la música fue que con la medicina me parecía que solamente iba a poder trabajar con los pacientes que hablan español, porque si no, no iba a poder comunicarme y tampoco iba a entender a un enfermo que me hablaba en griego o ruso. Entonces, con la música sabía que no tenía ese problema, esa barrera. Claro, esa barrera. Y fue eso en realidad lo que me convenció que tenía que dedicarme. Pero siempre sigo con la pasión por la ciencia de todo tipo, especialmente la investigación, ¿no? En esto de pensar en cómo hacer para ayudar a la gente, vamos llegando al punto que queríamos, que tocamos al principio y que te dije después vamos a volver sobre eso. En 2008 estuviste nominado para ser Premio Nobel de la Paz. Sí, y el año pasado de nuevo. Contanos
¿Cómo es eso? Esto es porque yo en realidad desde muy chico, por venir de una familia que estaba en Argentina nada más que para escaparse de la guerra, del parte de la familia de mi madre escaparse de la Primera Guerra Mundial y de la familia de mi padre escaparse de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y después, en la escuela, en mi barrio, en todos lados, siempre conocí hijos de italianos o españoles o alemanes, japoneses, que estaban aquí porque se escapaban, nada más que Venían porque escapando querían no morir en la guerra. sí, o no ser víctima de las miserias Claro. que ocurrían, ¿no? En sus Entonces países. siempre tuve esa especie como, bueno, yo diría odio por las guerras y Por la y- industria armamentista, el sí, fomento de la violencia y todo. sí, sí, todo lo que era violencia. Entonces, todo el militarismo, todo eso, desde yo veía un arma, ya veía un policía en la calle con un arma, ya me aterrorizaba. Pero naturalmente comprendía que para un policía podía ser útil si tenía que correr detrás de algún ladrón o asesino o violador que corría más rápido que él. Pensaba le puede pegar un tiro a la pierna para que se caiga al suelo y así lo puede arrestar en lugar de dejarlo escaparse, ¿no? Pero mi idea de chico era que todas las personas que vinieron a Argentina eran todos los que no querían vivir la guerra. Entonces, como deducción, decía todos los que se quedaron en Europa será porque les gusta la guerra y por eso se quedaron. Eso era lo que pensaba yo de chico. Una interpretación a contrario sensu, diríamos, claro. Pero después, cuando llegué a Europa, encontré que a nadie le gustaba la guerra. Entonces empecé a preguntarme cómo es que si a nadie le gusta la guerra, y hay tantas guerras, no solamente la Segunda Guerra Mundial, pero tantas guerras en el mundo, porque terminó esa y enseguida empezaron otras. Sí, 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 sí. Entonces tuve la suerte de, estando en Ginebra, conocer mucha gente de las Naciones Unidas. Porque yo al principio, como no hablaba bien francés, como para enseñar el piano, la mamá de Marta Argerich, que trabajaba en el consulado argentino, conocía a muchos diplomáticos, no solamente de Argentina, pero de todo el mundo. Y entonces me presentaba a diplomáticos latinoamericanos y españoles que estaban ahí porque trabajaban en las Naciones Unidas, porque la embajada está en Berna. Ahí estaba la embajada ante la frente de las Naciones Unidas y el consulado. Y después me presentaba gente de todos los países del mundo que querían estudiar español para que les dé clases de español. Entonces fue así que conocí que mucho lo que hace las Naciones Unidas, que es al revés de lo que cree todo el mundo. Porque ellos hacen una vez por año una asamblea general pública que están todos los periodistas y aparece todo eso como una organización fantástica que trabaja para la paz en el mundo. Pero los políticos, entre ellos los diplomáticos, se reúnen
cada uno en su oficina o en un restaurante o el fin de semana en sus casas y hacen sus negocios que no tienen nada que ver con trabajar para la paz, porque los negocios son de compra y venta de armas y que solamente funcionan si se organizan guerras, porque si no se hace así, el negocio pararía. Claro, sí. Sí. Y entonces fue así que yo me recuerdo que cuando, después de 2 años más o menos en Ginebra, ya podía decir en qué país va a haber una guerra. Porque yo sabía qué embajador se había encontrado con tal embajador. Claro. Además tenía un alumno que a mí me daba vergüenza. Tenía un alumno que venía de un país pobre y él vivía en un departamentito muy chiquito con su mujer y tenían un coche el más barato que se podía encontrar. Y un día se mudan a un palacio realmente, una casa fuera de la ciudad, con un parque, con una pileta de natación, y cambia también su cochecito por un coche gigante inglés, un Jaguar, que eran carísimos. Y yo sabía que no le habían aumentado el sueldo. Pero a los 2 o 3 meses empieza la guerra civil en su país, que él abrió la puerta a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Israel, Rusia, China, Suecia, todos los países que fabrican y venden armas, para que destrocen su país, y murieron casi 2 millones de personas. Y la guerra duró 27 años. Quedó el país destruido. El país, si quieres que te diga, es Angola. Ah, claro. Una cosa horrible. Y Fidel Castro contribuía él mandaba soldados, mandaba tanques y soldados para trabajar. Porque era en realidad como Vietnam y como tantos otros, como Corea, eran todas las guerras que en realidad era la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Era lo que llamaban los años de la Guerra Fría, que era hacerse la guerra, pero usando países que los representen, que mueran otros. Sí, sí, y bueno, todo eso se negocia en las Naciones Unidas. Si no se reuniese, naturalmente hoy en día ya no hace falta las Naciones Unidas, porque hoy en día la comunicación con el email y con los teléfonos celulares y con WhatsApp y con Skype y todo, se pueden hacer todos los negocios sin estar personalmente. Claro. Pero en esa época era así. Entonces Suiza, que tenía a todos los compradores de armas ahí del mundo que venían, entonces no eran parte de las Naciones Unidas, porque los tenían a todos ahí, ya era fácil hacer el contacto. Claro. Pero una vez que empezó justamente esta modernización de las comunicaciones y que ya no hace falta tanto el contacto personal, entonces se dieron cuenta que estaban perdiendo negocio. Entonces pidieron para entrar a las Naciones Unidas. Y ahora están ahí. Es una cosa terrible. El mundo está cada vez peor desde ese punto de vista. Y ahí en Suiza vive a unas cuadras de las Naciones Unidas, en el Hotel Intercontinental, en el 3er piso, lo tiene alquilado el 3er piso entero, el embajador de Camerún, un país de África, que hace 41 años, él habla de democracia, hace 41 años que es presidente preside su país en África desde Suiza, por control remoto. Y va
unas 10 veces por año, pero por un día o 2 días, y después se vuelve a su lujo. Igual tiene un palacio fantástico en Camerún, pero organizó hasta las guerras civiles de su propio país, de sus propios ciudadanos, a distancia. Mientras compra relojes Rolex a los suizos para todos los regalitos que tiene que hacer, y mientras compra armas suizas y compra también naturalmente de otros países. Así está el mundo. Y la reina lo recibe porque él es parte del Commonwealth, así que viene al Palacio de Buckingham. El año pasado estuvo en la Casa Blanca, todos los dictadores han estado en la Casa Blanca, todos. Hay tantos dictadores en el mundo, y todos apoyados por el negocio armamentístico. Es que es una industria demasiado grande, ¿no? Claro. En Chile, imagínate, estaba Allende, que había sido elegido democráticamente, pero como él era izquierdista y lo había ayudado Rusia a hacer su campaña, y él compraba armas a Rusia para su ejército, entonces había que sacarlo. Entonces Henry Kissinger, que en ese momento era uno de los directores de la CIA, arregló para que lo maten. Naturalmente le pusieron un revólver en la mano después, antes de que venga el fotógrafo, para decir que se suicidó. Claro, así se hace. Me río por no llorar, ¿no? Sí. En Inglaterra también, Tony Blair, que era primer ministro en ese momento, también mandó matar a un científico, que también lo mataron, y después le pusieron el revólver en la mano, parece que se suicidó, porque él había inspeccionado Irak, y le había dicho a Tony Blair que no había armas de destrucción masiva ahí, y que no había que atacar Irak y destruir el país. Además que para agarrarlo a Saddam Hussein lo podían agarrar fácilmente, matarlo, arrestarlo, hacer lo que quieran, a él solo. No había que destruir el país y matar a 100.000 personas, nada más que porque había que agarrarlo a Saddam Hussein. Pero entonces tanto Tony Blair como Bush sabían que no había armas de destrucción masiva, pero ellos ya habían planeado ese ataque, naturalmente arreglado con Saddam Hussein. Por eso se le vendió tanto y se armó tanto al ejército iraquí, para que pueda haber una guerra como se debe. Como ¿no? se debe. Es más allá de lo escalofriante que son las historias, estoy pasmado por el conocimiento que tenés de todas esas comidillas, o de todas esas cosas que a veces es muy difícil que salgan a la luz, ¿no? Por eso creé un movimiento. Yo estaba siempre como unido, apoyando a movimientos para la paz, ONG le dicen, ¿no? Sí. Que trabajaban para la paz. Entonces a mí me interesaba, pero me di cuenta que todos trabajan para la paz, pero no piden el fin del militarismo, de las armas, del negocio de las armas, de las Fuerzas Armadas. Entonces, así no puede haber paz nunca, porque no tiene ningún sentido tener... está bien, los políticos dicen no es para hacer guerra, es solamente para la defensa, por si nos atacan. Pero si no creas enemigos, nadie te ataca. Entonces no tenés razón de tener, por ejemplo, Costa Rica, que hasta hace 72 años tenía guerra con Nicaragua todo el tiempo, desde que decidieron eliminar las Fuerzas Armadas. Nicaragua no los puede atacar más, ya viven todos en paz. Y el dinero que se ahorraron
con eso pudieron terminar con la deuda externa, pudieron transformar toda el agua contaminada en agua potable, pudieron construir muchos más hospitales, muchas más escuelas, de todo. Y pueden vivir, no digo que es el país perfecto, tienen también sus problemas como otros, pero Pero en base a eso han resuelto otros problemas. Claro. Pero eso ya viven en paz y no hay que estar continuamente promocionando la violencia como es hoy en día. Hay muchos países que no tienen servicio militar obligatorio. Sí. Entonces los países solamente pueden tener fuerzas armadas si crean una juventud amante de las armas, amantes de la violencia, amantes de la pelea, amantes de la sangre. Entonces por eso hacen que los chicos puedan ver películas de peleas y de guerras, de luchas todo el tiempo, y hacen que los juegos, los de video, sí, los juegos sean todos de violencia, y hacen para que terrible, siempre el más violento es el ganador. El que gana. Yo recuerdo haber visto un juego en donde virtual, en donde el chico va manejando un coche y cruzan peatones la calle, y en lugar de hacer que el ganador, porque juegan entre dos, el ganador es el que evita de tocar a un peatón, es al revés, el ganador es el que más mató a peatones. Lo hacen así, para que el chico crezca con esa idea de que el más malo, el que más mata. Naturalizando esa idea. Nosotros hemos descubierto a partir de que se ha programado este encuentro contigo, un amigo en común, sí, Guillermo, que ha estado viviendo con vos en Inglaterra y demás. Y que él, bueno, de algún modo fue el que me dijo que a la par de tu pasión por la música, seguramente este tema también iba a ser de mucho interés y de mucha riqueza, porque es un tema en el que estás mucho, has escrito libros. 2 libros. Sí. Y bueno, así que bueno, le agradezco a Guille que nos haya dado este dato, porque la verdad que fue un momento de mucho entusiasmo de la conversación y de muchas cosas valiosas. Por eso, bueno, al ver cómo te sale esa beta de defender la vida, la paz, la única forma es la eliminación universal de la abolición universal de las armas, porque hay muchas organizaciones que trabajan contra las armas nucleares, pero eso es lo que favoreció el desarrollo de las armas convencionales, que han llegado ahora a un nivel de sofisticación que prácticamente hace que las armas nucleares ya no hagan falta, porque claro, lo que se puede matar con las armas convencionales y todo eso porque a ellos los dejan tranquilos. Y los gobiernos siempre se las arreglan por ahí a crear un acto terrorista, algo, cualquier cosa, para poder justificar comprar más armas, armar más al ejército. El otro día, imagínate, con tantas cosas que hay que hacer en Argentina, el presidente hace menos de un mes anunció en el Senado, en el gobierno, que va a gastar, no recuerdo ahora bien los millones, pero muchísimos millones, en renovar las armas de las Fuerzas Armadas argentinas. Y hay tantas cosas que son más urgentes. Bueno. Pero pasa lo mismo en Inglaterra, en Francia, en todos lados. Es común a la humanidad, digamos. Para eso siempre hay plata. Siempre hay plata. Alberto, quiero
agradecerte especialmente tu franqueza, tu sinceridad, tu humildad y esta conversación franca que hemos tenido hasta acá. Y me gustaría, antes de despedirnos, si tenés ganas de tocarnos un fragmento, alguna pieza, algo. ¿Eh? No sé, una mazurca de Chopin. Por ejemplo. Bueno. ¿Eh? Gracias, Alberto. Bellísimo. Bueno, con estos acordes entonces vamos despidiéndonos. Te agradezco nuevamente. Gracias a todos vos por invitarme. No, al contrario, un placer enorme, la verdad. Un placer Este para mí encuentro, también. la charla, el regalo de la música y de tu arte. Gracias. Y bueno, espero que volvamos a vernos pronto. A nombre de Marcelo Martín, de Nacho Kaiser, de Lumen Artis y de toda la gente que le da vida al Teatro de Cámara de Citibel, me despido dándole las gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a los socios y a todos los que apoyan y siguen sumando apoyo para que Lumen Artis pueda seguir continuando su tarea. Con un aplauso enorme para el maestro Alberto Portugués. Los despido con un abrazo caluroso. Hasta la próxima y muchas gracias.